No es secreto para nadie el enorme interés que tiene la NASA en conocer mucho más sobre Marte. Incluso hay varias misiones que han sido lanzadas a este planeta con la intención de recolectar información y ampliar este conocimiento. Si quieres saber si la NASA halló lo que estaba buscando en Marte y de ser así, ¿de qué se trata? Pues corre, busca tu snack favorito y ponte cómodo. Este es el momento indicado para aprovechar y suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones. Bienvenido, esto es Espacio Musk. El 26 de noviembre del año 2018 aterrizó en Marte el InSight, luego de ser lanzada el 5 de mayo del mismo año. La razón de su arribo a el planeta rojo es el estudio del interior profundo del planeta Marte. El aterrizaje de InSight en Marte, el primero desde la llegada del rover Curiosity en el año 2012, se efectuó tras un viaje épico de casi 7 meses. Estudiar el interior profundo de Marte mediante un sismómetro que proporcionará las primeras mediciones sísmicas del planeta y mapas en 3D de su estructura interior profunda, y una sonda taladro diseñada para excavar hasta los 5 metros de profundidad y medir la cantidad de calor proveniente del núcleo de Marte. Los datos obtenidos ayudarán a los científicos a entender la información de los mundos rocosos, incluido el nuestro, explica el comunicado de Jet Propulsion Laboratory. La misión InSight de la NASA fue finalizado después de más de 4 años de investigaciones científicas únicas en Marte. Los controladores de la misión en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la agencia en el sur de California, no pudieron comunicarse con el módulo de aterrizaje después de 2 intentos consecutivos, lo que los llevó a concluir que las baterías alimentadas por energía solar de la nave espacial se quedaron sin energía. La NASA había decidido previamente declarar la misión terminada si el módulo de aterrizaje fallaba 2 intentos de comunicación. La agencia continuará atenta a recibir una señal del módulo de aterrizaje, por si acaso, pero en este momento se considera poco probable. La última vez que el InSight se comunicó con la Tierra fue el 15 de diciembre. InSight se dedicó a estudiar el interior de Marte y sus datos han proporcionado detalles sobre sus capas interiores, el clima y mucha actividad sísmica. Su sismómetro de alta sensibilidad, junto con el seguimiento diario realizado desde Tierra, detectó 1.319 martemotos, incluidos los causados por impactos de meteoroides, el mayor de los cuales desenterró trozos de hielo del tamaño de rocas a finales del año pasado. Estos impactos ayudan a los científicos a determinar la edad de la superficie del planeta y los datos del sismómetro proporcionan una forma de estudiar la corteza, el manto y el núcleo del planeta. De hecho, el sismómetro fue el último instrumento científico que permaneció encendido mientras el polvo acumulado en los paneles solares del módulo de aterrizaje reducía gradualmente su energía. Todas las misiones a Marte enfrentan desafíos, e InSight no fue diferente. El módulo de aterrizaje contaba con un pico apodado el Topo, que estaba destinado a excavar 5 metros de profundidad, arrastrando una cuerda cargada de sensores que mediría el calor dentro del planeta, lo que permitiría a los científicos calcular cuánta energía provenía de restos de la formación de Marte. Diseñado para el suelo arenoso, suelto y visto en otras misiones, el Topo no pudo ganar tracción en el inesperadamente grumoso suelo alrededor de InSight. El instrumento, que fue proporcionado por el Centro Aeroespacial Alemán DLR, finalmente enterró su sonda de 40 centímetros ligeramente debajo de la superficie, recopilando datos valiosos sobre las propiedades físicas y térmicas del suelo marciano. Esto es útil para las futuras misiones humanas o robóticas que intenten excavar la superficie. ¿Y tú, qué opinas de InSight y su medición de martemotos? ¿Sabías que se generaban sismos en el planeta rojo? ¿Cuál es tu opinión ante el hecho de que InSight no haya podido alcanzar la profundidad que se esperaba excavar en el suelo de Marte? Cuéntanos tu opinión, compártela en el buzón de comentarios. ¿Sabías que la mayor sorpresa científica de InSight se dio a conocer este mes? Así es, apenas 10 días antes de que se perdiese el contacto con la nave, Marte alberga una región volcánica activa en la actualidad que tiene un tamaño similar al de Europa Occidental y que podría entrar en erupción en cualquier momento. Esta región volcánica se encontraría bajo la Elysium Planitia, en el norte del planeta, la cual empuja hacia la corteza hacia arriba y lleva magma caliente a la superficie. El estudio además destaca que Marte pasa a ser el tercer planeta del interior del sistema solar con volcanismo activo conocido junto a la Tierra y Venus.
Es importante recordar que la misión InSight contó con diversos socios europeos, entre ellos el español Centro de Astrobiología, CAB, que proporcionó los sensores de viento y temperatura, el Centre National d'Études Spatiales, CNES de Francia, que proporcionó el instrumento de experimento sísmico para estructura interior, SEIS, y el Centro Aeroespacial Alemán, DLR. Gracias a esta colaboración y muchas más, Marte se convirtió en el tercer cuerpo celeste al que se le mide su núcleo con datos sísmicos, siguiendo a la Tierra a principios del siglo XX y a la Luna en 2011. Cuando se combina con las primeras mediciones de InSight del manto y de la estructura de la corteza de Marte, el tamaño del núcleo refinará los modelos de cómo se formó y cómo cambió Marte en los últimos 4.500 millones de años, de un mundo posiblemente habitable con agua líquida y un campo magnético planetario al desierto hostil y oxidado que es hoy. En el corazón de Marte se encuentra el núcleo, que tiene un radio de 1.830 kilómetros. Confirmar el tamaño del núcleo líquido fue especialmente emocionante para el equipo. Este estudio es una oportunidad única en la vida, dijo Simon Stadler de la Universidad de Investigación Suiza, ETH Zurich, autor principal del artículo central. Resulta que a los científicos les llevó cientos de años medir el núcleo de la Tierra. Después de las misiones Apolo, les tomó un aproximado de 40 años medir el núcleo de la Luna y gracias a InSight se tardó solo 2 años en medir el núcleo de Marte. Los descubrimientos también dejan en claro que el manto de Marte no alcanzaba las profundidades y presiones necesarias para crear un manto inferior distinto. El tipo de capa geológica que dentro de la Tierra es una región caliente y densa de roca sólida que comienza a unos 660 kilómetros debajo de la superficie de nuestro planeta. Los minerales de alta presión que se encuentran en el manto inferior de la Tierra ayudan a aislar el núcleo de nuestro planeta, por lo que la falta de uno en Marte probablemente signifique que su núcleo tuvo un tiempo para enfriarse. Dependiendo de qué esté hecho el núcleo, este potencial de enfriamiento rápido puede haber ayudado a que el calor se moviera a través del núcleo de Marte durante la historia temprana del planeta, generando los tipos de corrientes de convección que habrían creado un campo magnético en todo el planeta en su juventud. Aunque Marte carece hoy de ese campo magnético, la corteza del hemisferio sur está fuertemente magnetizada, lo que implica que el planeta rojo tenía un campo magnético similar a la Tierra hace 3,7 mil millones y 4,5 mil millones de años y luego lo perdió. La muerte del campo magnético de Marte se ha relacionado con la pérdida de gran parte de su atmósfera, por lo que precisar más detalles de la desaparición del campo puede ayudar a los científicos a comprender cuándo y por qué Marte se convirtió en el mundo seco y aparentemente estéril que es hoy. Si te ha gustado el video, dale like, comparte y suscríbete. ¿Qué esperas para hacerlo? Solo debes hacer clic en el botón rojo, recordando activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, ya que subimos contenido todas las semanas. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.